Amara y su hija Elena llegan a una mansión inquietante que parece estar viva, revelándose como una trampa conectada a fuerzas oscuras. Allí, un ente espectral llamado Simon reclama a los vivos como sacrificios para mantener su poder. Mientras Amara descubre el pasado macabro de la casa y su propia conexión inexplicable con ella, se enfrenta a visiones aterradoras, rituales sangrientos y a la posesión de Elena, quien se convierte en el ancla que mantiene al mal atrapado en este mundo. Desesperada, Amara lucha por salvar a su hija y escapar, pero pronto comprende que huir no será suficiente. Simon y la oscuridad que representa nunca dejarán de perseguirlas. En las profundidades de un bosque donde los árboles parecían susurrar secretos antiguos, había una vieja mansión conocida como la Casa Gélida. Pocos se atrevían a acercarse, pero su fama como refugio de lo inexplicable atrapó a Amara y su hija de 8 años, Elena, después de la muerte del padre de la niña. Amara buscaba un lugar donde recomenzar, un sitio apartado del ruido de la ciudad y de los recuerdos que las perseguían como espectros. Pero lo que encontraron allí fue algo más oscuro que su dolor. La casa la recibió con un frío impropio del verano y un aire tan pesado que parecía arrastrar consigo algo más que polvo. Las habitaciones estaban decoradas con muebles antiguos, cada uno de ellos cubierto por mantas amarillentas, como si la casa misma intentara ocultar su pasado. En el centro del salón principal colgaba un candelabro inmenso que tintineaba suavemente, aunque no hubiera viento. Esa primera noche, mientras deshacían las maletas, Elena comenzó a hablar con alguien en el pasillo. Amara, al escucharla, se sintió aliviada, pensando que tal vez su hija había encontrado en su imaginación una forma de lidiar con la pérdida. Pero cuando le preguntó con quién hablaba, la niña simplemente respondió: con Simon. Dice que esta casa es suya. Amara quiso reír, pero algo en la mirada de su hija detuvo el gesto. Los ojos de Elena estaban clavados en un rincón vacío del pasillo, donde la sombra de algo invisible parecía moverse con cada parpadeo. Esa misma noche, Amara despertó al oír un ruido. Pisadas, suaves pero constantes, recorriendo los pasillos. Bajó de la cama, encendió su linterna, y al abrir la puerta encontró marcas de pies descalzos que se dirigían hacia la escalera. La piel se le erizó al darse cuenta de que esas huellas no eran de Elena, eran demasiado grandes. En los días que siguieron, Amara comenzó a notar detalles inquietantes. Fotografías antiguas de la casa que aparecían entre sus cosas, con una niña que era el espejo exacto de Elena. Las luces parpadeaban, y un hedor extraño se arrastraba desde el sótano. Elena, cada vez más abstraída, hablaba constantemente de Simon. Dice que quiere mostrarme su mundo. Le contó una noche, mientras dibujaba figuras humanas grotescamente distorsionadas. Algunas tenían caras borrosas, otras, extremidades demasiado largas. Amara intentó quitarle el papel, pero su hija apretó los dedos con tanta fuerza que el lápiz se partió. La tensión alcanzó su clímax cuando Amara escuchó risas provenientes del piso de arriba. Era de madrugada, y Elena dormía profundamente en su cama. Al subir las escaleras, guiada por el eco de aquellas risas, encontró una puerta que no había notado antes. La madera vieja y gastada estaba cubierta de símbolos tallados a mano. Al empujarla, el olor a moho la golpeó como una ola, y frente a ella se extendía un cuarto que parecía no pertenecer a la casa. Era un espacio frío y oscuro, con paredes cubiertas de espejos rotos que reflejaban algo más que la figura de Amara. Las imágenes parecían mostrar a personas atrapadas, gritando silenciosamente desde el otro lado del cristal. Entre ellas, vio a una mujer que se parecía a ella, pero con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Amara, susurró una voz detrás de ella, tan cerca que sintió el aliento en la nuca. Al girarse, no vio a nadie, pero el reflejo en uno de los espejos la mostraba con una figura más alta detrás, un hombre con un rostro que se difuminaba como el humo. Amara cerró la puerta de golpe y bajó corriendo. Al llegar al cuarto de Elena, la encontró despierta, mirándola fijamente. Simon dice que te gustó su cuarto, murmuró la niña con una voz que no era la suya.
Amara quiso abrazarla, pero Elena se echó hacia atrás, con una sonrisa que no le pertenecía. Algo había cambiado. Amara no durmió esa noche. Se quedó junto a Elena, observándola respirar en la penumbra. La niña parecía tranquila, pero el rastro de aquella sonrisa ajena seguía impreso en su mente como una quemadura. Afuera, el viento se alzó con un lamento, y el crujir de los árboles se mezcló con susurros que parecían provenir del interior de las paredes. Al amanecer, Amara decidió investigar. Encontró una biblioteca en el ala oeste, un lugar que no recordaba haber explorado antes. Las estanterías estaban repletas de libros cubiertos de polvo y títulos ilegibles, como si los lomos se hubieran desgastado con el tiempo o algo más los hubiera borrado. Pero un diario atrajo su atención, encuadernado en cuero agrietado. Tenía las iniciales SW grabadas en la tapa. El diario estaba lleno de anotaciones escritas con una caligrafía irregular y casi desesperada. Las primeras páginas hablaban de la construcción de la casa en 1892 por un hombre llamado Simon Whitaker. Según las notas, Simon había edificado el lugar como un santuario para su esposa enferma, Nora. Sin embargo, a medida que Amara leía, las palabras se volvieron más confusas, los relatos más oscuros. La casa me habla, decía una entrada. Nora no está sola en las noches. Hay algo más con nosotros, algo que me exige sacrificios. En las últimas páginas, las palabras eran apenas garabatos. Los nombres de varios niños aparecían escritos una y otra vez, y la última frase antes de que el diario terminara abruptamente era: nadie deja esta casa, todos pertenecemos a ella. El ruido de pasos arrastrados interrumpió la lectura. Amara cerró el diario de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Desde el marco de la puerta, Elena la observaba. ¿Qué haces aquí, mamá?, preguntó con una voz tan fría que Amara apenas la reconoció. La niña dio un paso más hacia el interior, sus ojos brillando con una intensidad antinatural. ¿Te lo dijo Simon?, preguntó Amara, intentando sonar calmada. Elena ladeó la cabeza, como si considerara la pregunta. Él dice que tú no lo entiendes, que esta casa nos protege. El pánico se apoderó de Amara. Tomó a su hija de la mano y la llevó fuera de la biblioteca, cerrando la puerta tras ella. Pero al volver al pasillo, notó algo que la detuvo en seco. Las paredes estaban cubiertas de grietas que no había visto antes, y entre las fisuras se asomaba algo que parecía moverse, como si respirara. Durante los días siguientes, Elena se volvió cada vez más distante. Pasaba horas en su habitación, murmurando cosas que Amara no lograba entender. La casa parecía responder a su presencia. Las luces parpadeaban cuando la niña pasaba, y el frío se hacía más intenso en su habitación. Una noche, Amara la encontró sentada en la cama, rodeada de dibujos. Todos mostraban la misma figura, un hombre alto y delgado, con extremidades desproporcionadas y un rostro que parecía desvanecerse en la nada. «Es Simon», dijo Elena con una sonrisa. Amara recogió uno de los dibujos y lo examinó con horror. En el fondo del papel, las ventanas de la casa estaban dibujadas con una precisión escalofriante, y en cada una de ellas había figuras humanas que parecían observar desde dentro. Desesperada, Amara buscó una manera de abandonar el lugar, pero cada intento parecía ser bloqueado. Una noche, mientras preparaba las maletas, descubrió que la puerta principal no se abría. Los cerrojos giraban, pero algo invisible parecía sostenerla cerrada. Desde el piso superior, Elena comenzó a reír, una risa hueca que resonaba como un eco en los pasillos vacíos. Amara subió corriendo, encontrando a su hija frente al espejo de su cuarto. Pero no era un simple espejo. La superficie reflejaba no solo a Elena, sino a una multitud de figuras de aspecto fantasmal que se extendían hacia un horizonte que no pertenecía al mundo real. «Mira, mamá», susurró Elena, señalando al vidrio. «Están aquí por nosotros». De pronto, el espejo comenzó a vibrar, y las figuras en su interior se acercaron a la superficie como si intentaran atravesarla. Amara tiró de Elena, alejándola del espejo,
y lo cubrió con una sábana. Pero las voces siguieron, susurros que parecían arrastrarse por los bordes de la tela. Aquella noche, Amara no cerró los ojos. Se sentó en la cama junto a su hija, sintiendo como la casa misma respiraba a su alrededor, viva y expectante. Algo dentro de ella sabía que ya no era solo un refugio. Era una trampa, un lugar donde las reglas del mundo exterior no se aplicaban. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, Amara sintió un peso en el aire, una presencia que llenaba cada rincón. Fue entonces cuando lo escuchó claramente por primera vez. «Amara, ¿por qué huyes?». La voz provenía de todas partes y de ninguna, profunda, gutural y cargada de una autoridad que hacía temblar. Amara cerró los ojos, pero las lágrimas no pudieron detenerse. La voz continuó: «Esto no es un accidente. Tú me trajiste aquí». Amara abrió los ojos y miró a su hija. Pero no era Elena quien estaba allí. Sus ojos eran dos pozos oscuros, y su sonrisa era la de alguien que no pertenecía a este mundo. «Él me está ayudando», dijo la niña con aquella voz que no era suya. Entonces, el suelo comenzó a temblar, y las paredes parecieron doblarse hacia adentro, como si la casa misma intentara devorarlas. Amara tomó a su hija en brazos, pero la niña no se resistió. Solo la miró fijamente, y en sus ojos, Amara vio algo que la llenó de terror: el reflejo de Simon, observándola desde dentro de su hija. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. La casa parecía latir como un corazón enfermo, y cada rincón exudaba una sensación de vigilia, como si algo oscuro y hambriento esperara su momento. Amara abrazaba a Elena con fuerza, pero la niña no parecía afectada por el caos a su alrededor. Más bien, lucía en calma, como si estuviera en el ojo de una tormenta que no la tocaba. «Mamá, no tengas miedo. Simon dice que todo estará bien cuando veas lo que él quiere mostrarte», dijo Elena, su voz un eco frío de algo ajeno. Amara intentó salir de la casa, pero las paredes parecían alargarse y cerrarse a su paso, conduciéndola hacia un lugar específico, la puerta del sótano, un lugar que había evitado desde su llegada. El pomo oxidado ardía al tacto, pero giró con una facilidad inquietante. Desde las profundidades, un hedor a podredumbre subió en oleadas, y el eco de algo que crujía resonó en la oscuridad. Elena caminó delante de su madre, sus pasos ligeros y decididos. Amara trató de detenerla, pero la niña parecía guiada por una fuerza que no podía comprender. «Esto no está bien, Elena. Tenemos que irnos», suplicó Amara, su voz quebrada por el miedo. «¿Irnos?», repitió Elena, girándose hacia ella con una sonrisa inquietante. «Mamá, nosotros ya no podemos irnos. Somos parte de la casa ahora». El sótano no era como lo había imaginado. En lugar de un espacio reducido y lleno de objetos olvidados, se extendía como un laberinto subterráneo, con paredes de piedra húmeda que se torcían en ángulos imposibles. Había puertas a cada lado, todas cerradas, pero desde detrás de ellas se escuchaban golpes y murmullos. Amara tiró de la mano de Elena, pero la niña señaló al final del pasillo. «Él nos espera ahí». Al llegar, se encontraron frente a una puerta más grande que las demás, hecha de madera negra tallada con símbolos que Amara reconoció del diario de Simon. Eran marcas antiguas, símbolos que parecían moverse bajo la luz tenue. Al abrirse, la habitación reveló algo que no pertenecía a este mundo. Era un salón inmenso, con un suelo cubierto de huesos humanos y paredes que parecían estar vivas, pulsando con una sustancia negra que goteaba lentamente. En el centro, un círculo estaba dibujado con sangre seca, y en él se encontraba Simon, o al menos lo que quedaba de él. Era una figura humanoide, pero su rostro carecía de rasgos definidos. Era como si su forma no pudiera ser contenida por la realidad. Sus brazos eran largos y terminaban en dedos afilados, y su presencia llenaba el aire con un zumbido bajo que hacía vibrar el suelo. «Bienvenida, Amara», dijo Simon, sin mover los labios, su voz resonando directamente en su mente. «Por fin estás aquí». Amara retrocedió,
abrazando a Elena con fuerza. «Déjanos ir», suplicó, las lágrimas cayendo sin control. «No sé qué quieres, pero por favor, déjanos ir». Simon inclinó la cabeza, como si considerara su petición. «Ya estás aquí porque así lo decidiste, aunque no lo recuerdes. Esta casa te llamó, como lo hizo con todos los demás antes que tú, porque solo aquí podrías enfrentar la verdad». Amara negó con la cabeza, aterrorizada. «No sé de qué estás hablando». Simon extendió una mano, y el aire alrededor de Amara se distorsionó. Las paredes comenzaron a mostrar imágenes, fragmentos de su vida, la muerte de su esposo, los momentos de dolor y soledad, y finalmente, el día en que encontró la oferta de la casa en un sitio web olvidado. Pero no era una coincidencia. Había algo más. En las imágenes, vio su propia mano escribiendo la dirección de la casa en un pedazo de papel mucho antes de encontrarla en línea. «Tú me llamaste Amara. Esta casa siempre ha estado conectada contigo. Lo que buscas, lo que temes, todo está aquí». Elena, que hasta ahora había estado en silencio, soltó a su madre y caminó hacia Simon. Amara gritó, pero una fuerza invisible la mantuvo inmóvil. «No te preocupes, mamá. Esto es lo que siempre quiso», dijo la niña, mirando a Simon con devoción. Simon extendió su mano hacia Elena, y la niña comenzó a brillar con una luz tenue, como si su energía estuviera siendo drenada. Amara luchó contra la fuerza que la contenía, gritando el nombre de su hija, pero Simon solo la observó. «Tu hija es el ancla. Ella completa lo que comenzó hace tanto tiempo». Amara recordó el diario, los sacrificios, los nombres de los niños. Todo encajaba ahora, y la verdad la golpeó como una bofetada. La casa no solo era un lugar de maldad, era un portal, un nodo que conectaba este mundo con algo mucho peor. Simon no era solo un espíritu atrapado, era un guardián, un heraldo de algo inimaginable. Con un último grito de desesperación, Amara corrió hacia su hija, rompiendo la fuerza que la contenía. Agarró a Elena y tiró de ella con todas sus fuerzas, arrancándola del círculo. Simon dejó escapar un rugido que sacudió el sótano, y las paredes comenzaron a desmoronarse. «Nunca podrás escapar», gritó Simon, su forma desmoronándose en una nube de sombra. Amara corrió, llevando a Elena en brazos, mientras el sótano se derrumbaba a su alrededor. Cada paso era una lucha, pero finalmente llegó a las escaleras. Al cruzar la puerta, la casa entera comenzó a colapsar, como si su conexión con este mundo hubiera sido cortada. Afuera, bajo el cielo oscuro, Amara cayó de rodillas, abrazando a su hija. Elena estaba inconsciente, pero respiraba. La casa, detrás de ellas, desapareció en un torbellino de polvo y oscuridad. Pero mientras Amara intentaba calmarse, algo la hizo detenerse. En el horizonte, donde se suponía que estaba la casa, una figura se alzó entre los árboles, alta, delgada, con extremidades desproporcionadas. Simon aún estaba allí, observándolas. Amara supo en ese momento que la lucha no había terminado. La casa podía haber desaparecido, pero su conexión con ella y con Simon era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Y mientras sostenía a Elena, una última pregunta se formó en su mente, helándole la sangre. ¿Quién era realmente Simon? ¿Y por qué parecía tan familiar? Simon no era un hombre. A pesar de adoptar una forma humanoide, Simon era un fragmento consciente de algo mucho más antiguo. Un vestigio de una entidad que existía antes de que el tiempo tuviera sentido, antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Era una sombra del vacío primordial, una chispa del caos que había encontrado refugio en la mansión como su ancla en este mundo. Había llegado al plano humano mediante un ritual prohibido, ejecutado por Simon Whitaker, el constructor de la casa. En su desesperación por salvar a su esposa enferma, Whitaker había ofrecido su cuerpo como receptáculo para la entidad a cambio de prolongar la vida de su amada. Pero la entidad, engañándolo, lo despojó de su humanidad, fusionándose con él y tomando su nombre como un manto.
Simon no solo se convirtió en el guardián de la casa, se volvió la casa misma. La mansión no era solo madera y piedra, era un organismo viviente, un laberinto diseñado para atraer a los vulnerables, alimentándose de sus miedos y atrapándolos en un ciclo eterno. Los sacrificios humanos eran la única forma de mantener la conexión de Simon con este mundo. Pero su verdadero propósito iba más allá. Cada alma ofrecida alimentaba la grieta entre dimensiones, preparando el camino para que la entidad completa, una fuerza inconcebible y destructiva, irrumpiera en la realidad. Amara no llegó a la casa por casualidad. Simon había susurrado su nombre en sus sueños desde que era una niña, marcándola como la pieza clave para completar el portal. Elena, su hija, era la sangre joven que sellaría el pacto final, permitiendo que Simon y la entidad detrás de él dominaran este plano. Simon no buscaba poder ni venganza. Lo que quería era devastar, consumir y reducir el mundo a la misma oscuridad de la que había emergido. No era un espíritu perdido ni un demonio. Simon era la manifestación de lo que acecha en las sombras del universo, un recordatorio de que no todas las puertas deberían abrirse y no todas las casas deberían ser habitadas. Huye ahora. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no mires atrás. La casa te observa, Simon te espera, y una vez que cruces el umbral, no serás el mismo. Cada sombra, cada susurro, es un aviso de que lo peor está por venir. No te detengas, no dudes, huye mientras puedas, porque si te alcanza, no solo perderás tu vida, perderás tu alma. La pregunta no es si sobrevivirás. La pregunta es, ¿te atreverás a enfrentarlo o escaparás antes de que sea demasiado tarde?